¿Qué tal, queridos amigos? Hasta en Hong Kong se asombraron. Esto es ya universal. La corruptela de el señor mandante Pelafustán que tenemos es inmensa. Resguarda al que fue director general de Segalmex en la Secretaría de Gobernación, Ignacio Ovalle, pero no detiene la corrupción de Segalmex. A grado tal de que con envoltorios, con costales de Segalmex, se oculta la metanfetamina que producen en Colima o producían los hermanos Amezcua para ahora ceder el sitio al cártel de Sinaloa floreciente, y es incautado el cargamento en Hong Kong, en donde se asombran de ver aquello, una marca oficial escondiendo las metanfetaminas. Señores, ya nada más nos falta que se revele que el gran capo de los capos está en Palacio Nacional. Nada más eso falta, porque a estas alturas del juego, una incautación de esta dimensión fuera de nuestro país, en el otro lado del mundo, nos revela que estamos inmersos en un narcogobierno y que los cárteles que nos han arrebatado la paz a los mexicanos están simple y sencillamente luchando por la territorialidad, es decir, por ganar más terreno dentro de nuestro país. Esto es más que vergonzoso. Y al fin, por ejemplo, López Obrador se animó a ir a Acapulco, unas horas nada más, para ver lo que ya había visto en videos, para decir que hay, según el registro oficial, el censo oficial, 220,000 casas destruidas, y que como nunca van a invertir en la reconstrucción del puerto mágico del Pacífico. Todo esto lo dice cuando no programan ningún presupuesto para el próximo año relacionado con el desastre de Acapulco, o sea que no hay un centavo dispuesto en el presupuesto para reconstruir Acapulco. Pero salieron de repente del bombín del mago 100,000 millones de pesos, no se sabe de dónde, no se sabe de qué fondo, no se sabe de quién lo patrocina, pero hay 100,000 millones de pesos, según dicen los legisladores de Morena, dispuestos para hacer que sobreviva Acapulco y sus alrededores. Por cierto, a mí me hizo, no sé si un poco de sarcasmo o me hizo una revoltura de estómago, no sé qué sentimiento tuve cuando me enteré de que cuando hablaba el presidente de que había 48 desaparecidos y 46 muertos, aparecieron 872 desaparecidos que, como si fueran fantasmas, resurgieron en Acapulco, aparecieron en Acapulco, sin que nadie hubiera hablado de una cifra tan grande de personas que no eran encontradas. Esta es la cuarta transformación. Algunos me preguntan, bueno, ¿y qué realmente, qué ha significado la cuarta transformación? Pues ha significado sobre todo el auge de la propaganda que se expande por los medios pues que ya conocemos, ya sabemos cuál es el periódico del presidente, ya sabemos cómo usa las redes sociales, ya sabemos que hubo granjas de bots, que hay granjas de bots que manejan a su capricho los comentarios que se repiten cuando se trata de golpear a algún crítico del gobierno actual. Y ya sabemos todo esto, pero lo que es sorprendente es que todavía haya la resistencia de algunos AMLovers para creerse las mentiras del señor de Palacio Nacional. ¿Qué van a decir ahora con el caso de Segalmex? Ya se sabe, ya se asimiló
que hay 15,000 millones de pesos que se defraudaron, es decir, que desaparecieron, así como los fideicomisos que estaban destinados al Poder Judicial. Más o menos son las mismas cifras, 14,000 millones, 15,000 millones, pero lo que reconoció el señor López sobre Segalmex es que el fraude era de 9,000 millones. Pero tiene al director de Segalmex, al ex director de Segalmex, en la Secretaría de Gobernación, blindado por todas partes. ¿Esto qué significa? ¿Que se están burlando de nosotros? ¿Que no tiene empacho el señor de Palacio en seguir insistiendo que va bien en su gobierno y que las cosas que se dicen en contra suya solo merecen como respuesta una mentada de madre como la que ya le dirigimos varios periodistas que nos cansamos de ser injuriados? Hay otros que son y que tienen todavía pues sangre muy fría para resistir las andanadas de López. Pero lo que no se acuerda López es que solamente le quedan 10 meses y medio como presidente y que no vamos a permitir ni un maximato, ni tampoco vamos a permitir que imponga a una marioneta, la famosa Katrina Sheinbaum, que está haciendo todo lo posible por transformar al país. Por ejemplo, ya puso ahí al señor Arturo Saldívar, que renuncia a la Suprema Corte de Justicia, cuando no tenía por qué hacerlo, y se incorpora al equipo cercano de la famosa Katrina, que si lo hubiera pensado Posadas, le hubiera puesto el rostro de Claudia Sheinbaum, aunque ya hay un parecido inmenso. ¿Y dónde fue a parar? Pues a una oficina, el señor Saldívar, en donde se encontró aquel famoso Pedro Kumamoto, el jalisciense que elevó las esperanzas de México por su actitud independentista, autónoma, independentista en cuanto a los demás partidos políticos, y con la garra juvenil que parecía extinguida, como para hacer que los jóvenes volvieran a creer en la política, pero además sin contacto con los demás partidos políticos, y así logró ganar, y logró ganar con amplio margen en Jalisco. Y este hombre se convirtió en un melenudo más que está al servicio de la Katrina Sheinbaum. Esto es inaudito. Todas las esperanzas que se tienen nos las van quitando una a una. No digamos la de López Obrador, no, eso desde el primer día, desde antes de tomar posesión, cuando empezó a golpear a los periodistas pues de manera desusada y de manera además ruin, cruel y estúpida. Y así ha llegado hasta ahora. Ahora se le descubre que en sacos de Segalmex se transportan las metanfetaminas mexicanas al otro lado del mundo, a Hong Kong. Y ahí se incautan. Y esto es un escándalo internacional. Quizá en México se le dio una importancia menor para no exaltar más al diabólico personaje de Palacio Nacional. Pero la realidad es que si él sabe todo lo que pasa, como ha dicho, pues entonces tendría que haber sabido que se estaba llevando metanfetaminas a Asia y a Europa, por supuesto, a Europa a través de España, que aunque no ha pedido disculpas ni las pedirá por la conquista, la llamada conquista, que no fue más que una invasión, sirve de puerta de entrada por la corrupción que existe también allí, para que los productos mexicanos más excelentes, es decir, la metanfetamina, el fentanilo, etcétera, etcétera, entren por la puerta grande española y inunden Europa. Pero ahora resulta que se ha descubierto, y esto es muy preocupante, que el famoso cártel de Sinaloa tiene relaciones estrechas con el grupo terrorista Hamás, el que ha provocado la guerra
de Israel contra Gaza, contra todos los palestinos, porque pues no modo de que digan que solamente van contra los terroristas cuando por cada terrorista muerto o caído hay 9 civiles también. Y esto pues lo tendría que examinar muy bien Israel, con el que no romperemos relaciones gracias al favor de Andrés Manuel López Obrador. Se deben estar riendo a carcajadas los israelitas por este apoyo singular de un presidente absolutamente desquiciado y perverso. No me van a callar, y lo digo y siempre, con cero cobardía.